Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimado hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominado Tema General. El creyente verdadero no daña a su prójimo. S1. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números capítulo 12. Da versículos 01 al 03, y que dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. 2 y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. 3 y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una bendición, pero aún así te sientes insatisfecho, cuestionando las decisiones y dirección de quienes te lideran? Esta sensación de descontento no es nueva, de hecho, está documentada en uno de los momentos más significativos de la travesía del pueblo de Israel. En Números 12, 1 a 3, Miriam y Aarón, líderes respetados en la comunidad israelita, se levantan contra Moisés, cuestionando su autoridad y su elección de esposa. Este episodio, que podría parecer un simple conflicto familiar, ofrece una lección profunda sobre la obediencia, la crítica y la verdadera fe en tiempos de adversidad. ¿Por qué es importante este tema? En un mundo donde a menudo enfrentamos frustraciones y dificultades, y donde la tentación de murmurar y cuestionar es fuerte, Números 12, 1, 3 nos recuerda la importancia de mantener una actitud de obediencia y respeto hacia la autoridad que Dios ha establecido. Este estudio es relevante porque proporciona un marco para manejar nuestras propias quejas y descontentos de manera que honre a Dios y promueva la unidad en la comunidad de fe. ¿Por qué debería seguir escuchando? Este pasaje no solo revela la dinámica de liderazgo y obediencia en el contexto bíblico, sino que también ofrece principios aplicables a nuestras vidas hoy. A lo largo de esta exposición, exploraremos cómo evitar caer en la trampa de la murmuración y cómo vivir una vida que refleje verdaderamente la fe en Dios y el respeto por su autoridad. Números 12. 1:3 ocurre en un momento crítico durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se oponen a él debido a su matrimonio con una mujer cusita y cuestionan su liderazgo. Este episodio sucede en un contexto de gran estrés y dificultad. El pueblo está en medio de su viaje hacia la tierra prometida, enfrentando la monotonía del maná y las duras condiciones del desierto. A pesar de la constante provisión de Dios y la guía de la nube y el fuego, la comunidad comienza a quejarse. Miriam y Aarón, siendo líderes espirituales y familiares de Moisés, tienen un papel crucial en esta historia, y su oposición refleja un desafío significativo a la autoridad divina establecida. Este pasaje muestra cómo la murmuración y la insatisfacción pueden desestabilizar la unidad y la dirección de una comunidad. Miriam y Aarón se rebelan no solo contra Moisés, sino contra la voluntad y el orden de Dios. La crítica hacia Moisés, basado en su elección personal y su liderazgo, revela una falta de fe en la providencia divina. La respuesta inmediata de Dios a través del castigo de Miriam, quien queda leprosa, subraya la gravedad de cuestionar la autoridad establecida por Dios. El texto enseña que la murmuración y la falta de respeto hacia la autoridad divina tienen consecuencias serias y afectan negativamente a la comunidad. El pasaje de Números 12,
1-3 destaca la importancia del respeto y la obediencia hacia la autoridad establecida por Dios. La intervención divina para defender a Moisés y castigar a Miriam demuestra la seriedad con que Dios trata la obediencia y el respeto hacia su voluntad. De manera que este pasaje nos enseña que cuestionar la autoridad divina no solo es una falta de respeto, sino también una manifestación de incredulidad y rebelión. Dios actúa para proteger el orden y la armonía en su pueblo, mostrando que el respeto hacia la autoridad y la obediencia a su dirección son cruciales para la vida en comunidad y el cumplimiento de su propósito. Números 12, 1-3 nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la autoridad y las dificultades que enfrentamos. La murmuración y el descontento del pueblo de Israel, a pesar de las bendiciones continuas y la guía divina, reflejan una lucha interna que muchos enfrentamos hoy. Espiritualmente, el mensaje es claro: la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia y la obediencia, no en la crítica y el descontento. Este pasaje nos desafía a mantener una actitud de gratitud y confianza en Dios, reconociendo su mano en nuestras vidas incluso cuando enfrentamos pruebas. Ahora bien, este tema, el creyente verdadero no daña a su prójimo, nos permitirá meditar sobre el subtítulo 1, el creyente verdadero persevera en comunión con su prójimo. Un estudio que nos dará una lucidez como un creyente verdadero mantiene una actitud de unidad y respeto hacia sus prójimos, a pesar de las dificultades y las tentaciones de murmurar. Entendiendo que la murmuración, como se ve en Números 12, puede desestabilizar la comunidad y socavar la autoridad divina. Aprenderemos cómo perseverar en la comunión con otros y evitar el descontento que lleva a la crítica destructiva. Subtítulo 2. El creyente verdadero se dispone a su autoridad cuando va por buen camino. Aquí, discutiremos cómo el respeto por la autoridad y la obediencia a la guía divina son esenciales para seguir el camino que Dios ha trazado. El pasaje de Filipenses 2:14 nos llama a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, reflejando una actitud de obediencia que honra a Dios y promueve la armonía en la comunidad. Subtítulo 3. El creyente verdadero dispone su voluntad y glorifica a Dios. En esta sección, veremos cómo el verdadero creyente ajusta su voluntad para glorificar a Dios, incluso en medio de las dificultades. A pesar del descontento del pueblo de Israel y su deseo de regresar a tiempos más fáciles, Dios continúa proveyendo y guiando. Este ejemplo nos desafía a confiar en la provisión y dirección de Dios, glorificando su nombre a través de nuestra obediencia y fe. También, la murmuración y el descontento en Números 12, 1-3 sirven como advertencias sobre las consecuencias de cuestionar la autoridad y la dirección de Dios. A través de este estudio, te invitamos a reflexionar sobre tus propias actitudes y a buscar una vida de fe genuina y obediencia. Al igual que Moisés intercedió por el pueblo de Israel, te animamos a buscar la guía del Espíritu Santo para mantener una actitud de gratitud y respeto en todas tus circunstancias. Te invitamos a continuar con el desarrollo de este estudio y a aplicar las enseñanzas en tu vida diaria. Permite que la palabra de Dios transforme tu actitud y te guíe a vivir de acuerdo con sus principios. Que esta reflexión inspire en ti un compromiso renovado con la obediencia y la fe, y que vivas de una manera que honre a Dios en todas tus circunstancias. Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga mientras profundizas en su palabra. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93-22. Pastor John Reyes, Chile. Ahora, avancemos con nuestro estudio bíblico, en su primer subtítulo denominado, El creyente verdadero persevera en comunión con su prójimo, basado en el versículo 1. ¿Qué sucede cuando aquellos que deberían ser ejemplos de fe y piedad se ven atrapados por la envidia y la discordia? La historia de Miriam y Aarón en Números 12 ofrece una poderosa lección sobre cómo el descontento y la envidia pueden socavar la unidad y la paz en la comunidad de fe.
En un mundo donde las disputas y los conflictos parecen ser la norma, este tema cobra una relevancia crucial. La conducta del creyente verdadero no solo se manifiesta en su relación con Dios, sino también en cómo trata a los demás. En Números 12, Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se rebelan contra su autoridad y critican su liderazgo. Esta queja surge en un momento de cansancio y dificultades durante el viaje por el desierto. A pesar de la guía divina evidente, representada por la nube de día y el fuego de noche, así como el arca del pacto, Miriam y Aarón se sienten insatisfechos con la provisión de maná y los retos de la travesía. Esta murmuración revela no solo descontento personal, sino también una amenaza para la cohesión del pueblo de Israel, algo que Dios no toma a la ligera. La actitud de Miriam y Aarón resalta el peligro de la envidia y la falta de humildad. Aunque ambos desempeñaban papeles importantes en la comunidad, su desafío a Moisés revela cómo incluso los líderes pueden caer en el pecado de la división y el resentimiento. Esta disensión pone en peligro la estabilidad del liderazgo y el propósito divino para el pueblo. La respuesta de Dios es severa. Miriam es castigada con lepra, y Aarón intercede para su curación, demostrando la seriedad de sus acciones. La restauración de Miriam, tras la intercesión de Moisés, subraya la importancia de la mediación y el perdón en la resolución de conflictos. El pecado de Miriam y Aarón es un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de la gracia divina. Dios muestra que la rebelión contra su designio y su siervo no queda impune, y al mismo tiempo, destaca su voluntad de restaurar y reconciliar. La intervención de Moisés como mediador prefigura la mediación de Cristo, quien intercede por nosotros y nos ofrece la reconciliación con Dios a través del perdón y la restauración. La lección para los creyentes es clara: deben evitar la envidia y el desacuerdo, buscando la paz y la unidad como un reflejo del carácter de Dios. Este pasaje nos desafía a evaluar nuestras propias actitudes hacia nuestros prójimos. En lugar de permitir que la envidia y el resentimiento crezcan, los creyentes están llamados a mantener la paz y cultivar una actitud de amor y servicio. La presencia continua de Dios en la vida de los israelitas es un recordatorio de su fidelidad, incluso cuando enfrentan dificultades. En nuestra vida diaria, debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras y actitudes pueden afectar a los demás y esforzarnos por ser agentes de reconciliación y unidad en nuestras comunidades. En Filipenses 2:14 nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Imagina un entorno de trabajo donde los empleados se quejan constantemente de las decisiones del jefe y surgen discusiones. Este ambiente negativo puede afectar la moral y la productividad. Aplicar Filipenses 2:14 significaría abordar los problemas de manera constructiva y evitar murmurar, fomentando así un entorno de cooperación y respeto. Este proceder es lo mismo que en una oficina donde se critica constantemente la administración. En lugar de murmuraciones, los empleados podrían proponer soluciones y mantener un diálogo abierto para mejorar el ambiente laboral. En Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Considera una situación en la que un miembro de la familia siempre se queja del comportamiento de otro. En lugar de quejarse, aplicar Gálatas 5:14 implicaría hacer un esfuerzo consciente por entender y apoyar a esa persona, actuando con empatía y amor. Por ejemplo, si un familiar constantemente se siente frustrado por las acciones de otro, en lugar de criticarlo, se podría ofrecer ayuda o buscar maneras de resolver los conflictos con comprensión y paciencia. En el estudio de Números 12, Filipenses 2:14 y Gálatas 5:14,
hemos visto cómo la murmuración y la contienda afectan la unidad y la comunión en la comunidad de fe. El descontento puede llevar a conflictos y cómo la obediencia a los principios bíblicos puede promover una convivencia armónica. La actitud de Moisés, el perdón y la restauración se aplican a nuestras relaciones actuales, demostrando cómo la verdadera fe se manifiesta en acciones de amor y paz. El relato de Miriam y Aarón es un llamado a la autoevaluación y a la humildad. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades y el descontento, los creyentes deben esforzarse por mantener la paz y la unidad. Al igual que Moisés intercedió por su hermana, nosotros también debemos ser intercesores y constructores de paz. La acción que tomemos hoy en nuestras relaciones y comunidades puede reflejar nuestro compromiso con los principios de amor y reconciliación enseñados en la Escritura. Vivir de acuerdo con estos principios no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también actúa como un testimonio del amor y la paz que Cristo trae a nuestras vidas. Estimado amigo y hermanos en Cristo, concluimos este estudio bíblico con el tema principal, denominado, El creyente verdadero no daña a su prójimo, serie 1, con una pregunta. ¿Sabías que un solo acto de murmuración puede desencadenar una serie de conflictos que amenazan la unidad de una comunidad? En Números 12, 1-3, encontramos una historia reveladora sobre cómo la murmuración y el descontento, incluso entre los líderes más prominentes, pueden tener consecuencias significativas. Miriam y Aarón, a pesar de sus posiciones de autoridad, cayeron en la trampa de la envidia y la rebelión contra Moisés, lo que llevó a una intervención directa de Dios. Esta historia no solo resalta la gravedad del pecado de murmurar, sino que también nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo el creyente verdadero debe relacionarse con su prójimo, como las siguientes. 1. El creyente verdadero persevera en comunión con su prójimo. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley se cumple en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo es un recordatorio poderoso de que el amor y la unidad son esenciales para cumplir la ley de Dios. La historia de Números 12 muestra claramente el contraste entre la actitud de Miriam y Aarón y la actitud de Moisés. Mientras que Miriam y Aarón permitieron que la envidia y la murmuración se interpusieran en su comunión con Moisés, Moisés mantuvo una actitud de humildad y amor incluso cuando fue criticado injustamente. Imagina un entorno de trabajo donde un empleado se siente frustrado por la falta de reconocimiento. En lugar de quejarse a sus compañeros y permitir que el descontento crezca, podría elegir ofrecer apoyo y ánimo a sus colegas, manteniendo un espíritu de unidad y colaboración. Este enfoque no solo previene conflictos, sino que también fortalece las relaciones y fomenta un ambiente positivo. 2. El creyente verdadero se dispone a su autoridad cuando va por buen camino. En Tito 3:1 nos instruye, recuérdales que se sujeten a los magistrados y autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra. Esta enseñanza es vital para comprender cómo el creyente verdadero debe relacionarse con la autoridad, especialmente cuando la dirección de la autoridad es conforme a los caminos de Dios. Miriam y Aarón cuestionaron la autoridad de Moisés, desafiando el orden establecido por Dios, lo cual resultó en consecuencias graves. En una organización, un miembro del equipo puede tener desacuerdos con la dirección del proyecto. Sin embargo, al someterse respetuosamente a la autoridad del líder del equipo, mientras se busca una solución constructiva, se asegura que el trabajo avance de manera efectiva y en armonía. 3. El creyente verdadero dispone su voluntad y glorifica a Dios. En 1 Pedro 3:15 nos exhorta, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo subraya la importancia de tener una actitud de santidad y disposición para glorificar a Dios en todas las circunstancias. En un momento de dificultad personal, como la pérdida de empleo, un creyente puede elegir responder con fe y esperanza en lugar de desesperación. Al hacerlo, no solo mantiene su integridad, sino que también da testimonio del poder y la fidelidad de Dios, glorificando su nombre a través de la adversidad. En estos tiempos de incertidumbre económica y limitaciones laborales, el mensaje de Números 12 nos recuerda la importancia de mantener una actitud de unidad, respeto y disposición en nuestra relación con los del equipo. La historia de Miriam y Aarón nos desafía a ser fieles en nuestra comunión con los demás, respetar las autoridades legítimas y glorificar a Dios con nuestras acciones. Queridos hermanos y hermanas, el ministerio evangelístico Nueva Vida se compromete a llevar el amor y la verdad de Cristo a cada rincón del mundo. Sin embargo, no podemos hacerlo solos. Necesitamos su apoyo y oraciones para seguir adelante con esta obra tan importante. Puede contribuir a través de sus oraciones fervientes, donaciones o compartiendo nuestros videos y mensajes. Cada gesto cuenta y hace una diferencia en el reino de Dios. Encontrará los enlaces directos a nuestras plataformas y formas de apoyo en la descripción de este video. Únase a nosotros en esta misión de amor y esperanza, extendiendo la mano de Cristo a aquellos que buscan respuestas y consuelo. Que Dios les bendiga abundantemente y les guíe en cada paso que den en su caminar con Él. Gracias por considerar ser parte de esta obra de evangelización. Juntos, podemos hacer grandes cosas para su gloria. Con bendiciones. Pastor John Charles Reyes. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy rumbo